Del Padre, del Hijo, del Amén. Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo, hermanita Verónica. Amén. Igualmente, hermanita, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Dios por permitirme estar nuevamente hoy con ustedes, reunidos en su nombre. Y bueno, comenzando esta enseñanza, en la vida cristiana vamos a pasar siempre por tentaciones. No estamos libres de ello, ¿no? Más aún si somos servidores, así como le ocurrió a Jesús. Más aún a nosotros, somos presas fáciles para los ataques del mal. Las tentaciones a nosotros nos apartan de la voluntad del Padre. Muchas veces el enemigo nos hace pensar que lo estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es tonto, que no tiene sentido o que no podemos hacer una determinada cosa o un determinado servicio. Así también nos llena de soberbia, que todo lo podemos, y terminamos por despreciar a nuestro Señor Jesús. La tentación viene a ser una lucha entre el impulso al bien y al mal. Pone al líder en una situación complicadísima, de la que es liberado solamente por Cristo. Todo líder, todo hermano que se ha entregado verdaderamente al Señor para hacer que Él sea el centro de su vida, de nuestra vida, y que se ha comprometido en una misión tan importante en su comunidad, en su grupo de oración, en la Iglesia Católica, se verá expuesto a una persecución del enemigo. Sí, hermanos, somos perseguidos, somos tentados, y por eso el tema de hoy es una de las tantas tentaciones que vivimos. En esta oportunidad es la tentación de reprimir los dones del Espíritu Santo. Y quiero empezar contándoles mi testimonio. Uno de los tantos que gracias a Dios puedo comentarles, ¿no? Puedo decirles. Yo les quiero contar algo de mi experiencia en el camino. Cuando recién empezaba en el camino, ya hace como 8 años aproximadamente, yo era muy tímida. Cuando hablaba incluso en la escuela, en la universidad, en las exposiciones, me costaba un montón hablar. O hablaba con voz temblorosa, ¿no? Casi llorando. Y cuando llegué a la comunidad también fue así. No me gustaba hablar más de lo que debía, ¿no? Y es que tenía mucha vergüenza. Poco a poco eso fue cambiando. Recuerdo una vez que fui muy triste a una reunión en el grupo de un hermano ya más crecido por los problemas que estaba pasando. Y llegué y estaban alabando. Yo al comienzo solo apenitas abría los labios, ¿no? Pero mientras más quería entregarle mis dolores, mi sufrimiento, mis labios empezaron a alabar muy fuerte. Algo salía de mí, con tristeza, con fuerza. Y en ese momento, poco a poco, iba conociendo a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo, el don de la alabanza. Y yo le decía, y no sabía ni cómo, tú eres el sanador, Señor. Y poco a poco mis labios se abrían, como les decía. Y allí en esa pena, en esa tristeza, en ese dolor, en ese problema, no sabía yo cómo lo estaba haciendo, ¿no? Pero allí estaba un hermano predicador, crecido en la fe, que hacía, y bueno, hace grandes alabanzas. ¡Guau! Decía yo, siempre me decía cómo hace todo eso, ¿no? Ya con los años en el camino y en la comunidad, con los días de formación y haciendo talleres de alabanza, complicados, diría yo, para mí, ¿no? Imagínense de no hablar a hablar hasta, no, así no, con alguna palabrita, ¿no? Que me decían, haz una alabanza con esto. Y no la pienses, lánzate. Y así transcurría, ¿no? Transcurría la formación y pues yo me molestaba, ¿no? Porque dentro me decía, pero estoy dando todo lo que yo tengo, lo que yo puedo. Pero no, me decían, tú puedes más, tú puedes más. ¿Qué se ha creído este? Decía yo, este hermanito. Y mi mente pues volaba, ¿no? Para la próxima no vengo, decía yo.
O llego más tarde, porque siempre me esperan a mí, siempre yo soy la que se la han agarrado conmigo, decía, ¿no? Los días pasaban, pero, ¿sabes? Mi hermano me encantaba. Dentro de mí me encantaba poder hablarle a Dios, de estar en su presencia. Y ahí yo iba, martes, jueves, sábado, cuanto servicio de los hermanos mayores iban, yo allí pegadita, pegadita. No me la pierdo, me decía. Y en ese caminar me fue sanando el Señor. Me fue sanando en sus brazos, en su presencia, dándome fuerzas ante todo lo que estaba pasando. Y la comunidad representada por nuestros hermanos mayores me decían que tenía el don, que tenía un don. Yo no, tienes un carisma. No, decía yo, me repetía en la cabeza y allí seguía, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Quién me iba empujando a estar en la alabanza? El Espíritu Santo. Así que allí estaba, queriendo aprender más, me decía, ¿no? Me decían, haz la oración central, con mucho miedo yo salía, pero entre mis adentros tenía mucho miedo. Pero allí salí a orar, quizás venciendo a esos temores, a alabar. Pero después pasaban y me decían, no, ¿cómo lo vas a hacer así, no? Qué feo que lo haces. No se grita, no se llora. No esto, no aquello. Y me decía, o sea, uno ora para gustarle al hermanito o porque realmente uno pues quiere alabar con todas sus fuerzas al Señor, ¿no? Y me fui apagando, ¿no? Por todo aquello y poco a poco, no por lo que sino que era una de las cosas en la que tu mente trabaja, ¿no? Que lo estás haciendo mal. Y de algún modo estaba reteniendo tal vez lo que Dios me había estado dando hasta ese momento. Cuando ya decía, vamos a alabar, decía que no me vean, calladito nomás, mejor me pongo atrás para que no me saquen. Yo no alabo así, yo no, dicen que grito, yo no lo hago más, dije yo. Mucho que lloro y esto ya, mejor no hago nada y me fui apagando, reprimiendo lo que Dios me había dado. Sí, ahí en el frigider. Hermanita Verónica, ¿se te puede ver el video? Excelente, gracias. Sí, creo que el hermanito está mal el internet porque yo sí me veo, pero no los veo. ¿Ustedes no me ven? Ahora sí, ya sí te veo. Ya sí te veo. Ya. Y bueno, como les contaba, ¿no? Fui reprimiendo ese carisma, el don, ¿no? Y más o menos de eso hoy vamos a tratar. Pero también quiero aclarar ciertos puntos, ¿no? Sabemos que la misión de Jesús es salvarnos y que a partir de Pentecostés arranca el tiempo de la iglesia. Arranca el tiempo en que la misión ya es de la iglesia. Continuar con esa obra, que es de salvar a la humanidad. Y es difícil salvar a toda la humanidad. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos para poder llegar hasta los confines del mundo, como nos dice la palabra, como nos dice Jesús. Quédense en Jerusalén, les decía a los apóstoles, ¿no? Quédense hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto, de tal manera que se constituyan en testigos míos, empezando en Jerusalén hasta los confines del mundo. Y eso es lo que nos dice el Señor. Predicar, evangelizar hasta los confines del mundo. La iglesia esperaba la venida del Espíritu Santo. El Señor nos había pedido una obra impresionante, salvar a la humanidad. Y hace poco habíamos escuchado, si Dios te dice, estás elegido para salvar a la humanidad, ¿tú crees que lo podríamos hacer solos? Definitivamente no podríamos. Sabemos también que Jesús fue tentado. Y saliendo de ella, de las tentaciones en el desierto, dice que salió
recibiendo el poder de la fuerza del Espíritu Santo. Y con la fuerza del Espíritu Santo se lanzó a predicar y a cumplir su misión. Pero dice, recibió del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos realizar la obra, mi hermano. El Espíritu Santo es necesario, hasta yo diría vital. Por ejemplo, pensemos si el Señor nos hubiera pedido construir una casa y nos hubiera dado los ladrillos, los bloques, el cemento, en fin, todo lo que se necesitaba. Y nos hubiera dicho, adelante, adelante Manuel, construye esa casa. Pero quizás Manuel dice, oh Señor, pero ¿y las herramientas? ¿Cómo voy a hacer la mezcla, Señor? ¿Con las manos? Necesito una pala, pues, Señor, ¿no? O Jennifer dice, Señor, y para hacer los cimientos, ¿qué? Uso las uñas. Necesito un pico. Mirleni dice, Señor, y para poner los ladrillos, necesito una cuchara de albañil. O también diríamos, Señor, y para clavar las maderas, pues necesito un martillo. Y entonces el Señor entrega una caja llena de herramientas con todo lo que necesitaríamos para construir la casa, para construir nuestra iglesia, que empieza, pues, hermano, en tu casa. Claro, la misión es salvar al mundo, como les decía, pero se empieza con lo que está cerquita, con nuestra familia. Y Dios, el día de nuestro bautismo, recordamos, nos entrega una caja llena de herramientas. ¿Y quién está en esa caja llena de herramientas? Es el Espíritu Santo, que viene con dones, con carismas, que viene con una serie de herramientas necesarias para poder construir en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en el mundo entero. ¿Y qué dones son estos? ¿Qué carismas nos da? Una diversidad de dones y carismas. ¿Por qué les comento todo esto? Y quizás es repetitivo. Tenemos que tener en cuenta la importancia de los dones. Sin estas herramientas es imposible salvar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestra comunidad y más aún a la humanidad entera, que es la misión de la iglesia. Es imposible construir la iglesia sin estas herramientas, mis hermanos, pues son fundamentales. Sabemos que nos han sido otorgados dones y carismas, y los mismos son para cumplir con la misión salvífica de nuestro Señor Jesús, es decir, para edificar la iglesia y cumplir con la misión. Entonces, los dones fueron dados para edificar la iglesia de Cristo, no para usarlos por la razón que fuere X, privando a la iglesia de este gran bien y de su edificación. Es solo para edificar la iglesia de Cristo. Muchas veces el miedo infundido, como les contaba en mi testimonio, impide a que los carismas sigan creciendo y desarrollándose. Incluso puede cerrar la puerta a la bendición de nuevos carismas. Si realmente han nacido del Espíritu Santo, no es para que los tengamos enterrados, como lo dice la palabra de Dios en Mateo 25, capítulo 25, versículo 24 al 30. Recordamos todos de la parábola del siervo perezoso. Debemos reconocer que los dones son signos manifestativos del amor de Dios, que se han difundido en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es un amor de pura benevolencia del Padre que los concede en Cristo por el Espíritu Santo, con una finalidad, como les mencioné, misionera y salvífica. Por eso el cristiano, tanto tú como yo, debemos servir al plan de salvación de Dios con la fuerza de los dones del Espíritu
que le han sido concedidos. Si tenemos dones espirituales, hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos. No es coincidencia de que Dios te ha otorgado dones y carismas. Si el Señor a ti te ha dado esa gracia, mi hermano, es totalmente, primero, una bendición, un regalo, el cual nosotros no lo merecemos, pero si el Señor nos lo ha otorgado, toda esta bendición, todo este regalo siempre es con un propósito, con un designio de Dios para tu vida, para mi vida. El don que Dios te ha regalado, mi hermano, es una gracia en la que Él, y escúchalo bien, mi hermano, en la que Él ya tiene un propósito para tu vida y para la salvación del pueblo de Dios. Y para ello quiero contarles una historia. Y vamos a suponer que se muere un hermanito, una hermanita de una comunidad. Y vamos a poner nuestro nombre. No quiero que se muera, ¿no? Pero este es un ejemplo. Bueno, este hermanito, esta hermanita Verónica se muere. Bueno, tú llegas al cielo, se abren las puertas del cielo y sale el Señor Jesús a recibirte. Y tú llegas y dices, Señor, hoy vengo a tu presencia. Y Jesús dice, sí, hijo mío, vas a entrar al mismo lado que yo. Y nosotros, nos alejáramos, ¿no? Y entonces dice el Señor, muy bien, antes de que ingreses al paraíso, quiero mostrarte un libro. Y el Señor saca un libro gigante, grandote, y te lo pone, ¡pum!, al frente. Y entonces tú dices, Manuel dice, Señor, ¿ese es mi libro de los pecados? Y el Señor Jesús dice, tranquilo, Manuelito, ánimo, yo ya pagué el precio. Jesús te dice, mi hermano, tú eres en este momento bienaventurado, pero solo quiero mostrarte este libro. Y tú quizás medio preocupado, entonces, ese libro, si no es de mis pecados, ¿de qué se tratará todo esto, no? Vamos a verlo, dice Jesús. Y tú respondes, sí, Señor, vamos a ver. Y coge el libro y lo abre y empieza a pasar las hojas tras hojas. Era un libro en blanco, pero un libro grandotote. Entonces, hoja tras hoja y todo era en blanco. Y seguro te estarás preguntando, José, pero Señor, ¿qué libro me estás mostrando? ¿Qué libro es este? Y todavía le dices, creo, Señor, que te estás equivocando, ¿eh? Y el Señor te dice, mi hermano, a ver, vamos a ver la primera página. Entonces abre la primera página y te dice, a ver, tu nombre es Jennifer, tu nombre es Celia, ¿está correcto? Sí, acá abajo dice que se te ha sido otorgado en la tierra el don de sanación. ¿Qué dirás? ¿El don de sanación? ¿A mí? ¿El don de sanación? ¿A mí? Sí, te dice el Señor Jesús. Mira, aquí dice, Comunidad Carismática Católica de la Piedra Angular, el día 14 de junio del 2015, en la efusión, en el bautismo en el Espíritu. Muy bien, un bautizo, una confirmación, en otros dirá matrimonio. Sí, tú mismo eres, mi hermano. Entonces tú estás diciendo, pero Señor, ¿a mí cuándo me dieron el don de sanación? Que ese don no era para los santos, para los sacerdotes, para el hermanito más crecido de mi comunidad. No, aquí dice Isabel, se te otorgó el don de sanación en la tierra y gracias a ese don extraordinario muchas personas iban a ser tocadas, iban a ser llenadas, iban a ser sanadas, iban a poder encontrarse conmigo, te dice Jesús.
nos íbamos a encontrar cara a cara. Pero porque tú no usaste este don que se te regaló, que te di, entonces muchos, cientos de personas no fueron impactadas en la tierra. Y simplemente este libro tan grande, que iba a ser tan lleno de un montón de nombres, los cuales iban a ser evangelizados, iban a ser transformadas sus vidas por este don que se te otorgó. Pero como tú no lo pusiste en ejecución, como tú no lo pusiste en trabajo, como no lo acrecentaste, como lo reprimiste, entonces este libro está en blanco. Tu familia no fue evangelizada, tu barrio, tu comunidad, la humanidad, a todos ellos no llegó. Así que pasa al reino de los cielos, pero pasa solo porque ese montón de hermanos se quedaron fuera. Hermanitos, si se te ha otorgado el regalo, un don, no es coincidencia, es un designio del amor y del poder de Dios. El don, el cual tengas, quizás te estés preguntando cuál don te ha dado Dios, o quizás ya sabes cuál es. Si no te pones a servir, si no te pones a evangelizar, si no te pones a trabajar en las vías, jamás vas a saber qué don espiritual tienes o jamás vas a evangelizar al pueblo de Dios. El don, el carisma es exclusivamente una manifestación del Espíritu Santo y se da en el servicio. Para dar el paso al servicio tenemos que ser valientes, decididos y dejarnos moldear por Dios. Desde luego, por nuestra comunidad, por nuestros servidores. Y si Dios te ha dado un carisma y si Dios te ha dado un don que tú vas ya sintiendo en tu vida, la comunidad va confirmando ese don, como les comentaba yo, que me decían, va confirmando ese don, ese carisma, agradecidos con el Señor. Por medio de ese don, por medio de ese regalo y de esa gracia, muchas personas van a ser impactadas. Pero si no lo trabajas, si lo reprimes, ese libro va a estar en blanco. Así también, mi hermano, no debemos jactarnos de los dones que Dios nos otorga. Es demasiado serio lo que está en juego para que nosotros los cristianos nos permitamos usarlos sin discreción, o más grave aún, con la intención de glorificarnos o prestigiarnos con ellos. Cuando Dios nos regala a nosotros esos carismas, esos dones, nos transformamos en un lucero, en luz para las naciones, como nos dice la palabra de Dios en Isaías 14:12. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, cuántas personas que han sido tocadas y ha manifestado en ellos esta gracia de Pentecostés. Han transformado tal vez esta bendición, o estamos transformando esta bendición en un orgullo personal, que solo lo utilizamos para aparentar ante los demás. Y cuando nosotros nos sentimos muy orgullosos del don que tenemos, del ministerio que estemos dirigiendo, orgullosos de todo ello, orgullosos de nuestra comunidad tal vez. Miren cuánta gente está en mi comunidad, sacamos pecho, ¿no? Cuando nosotros cantamos, la gente cómo llora, miren con mi predicación cómo las personas acuden, estamos llenando coliseos, miren esto, miren este otro, miren aquello. Cuidado, hermanos. Podemos caer en un orgullo muy personal, en un orgullo donde nosotros comenzamos a sentir que nosotros somos los que estamos detrás de la obra, de esta obra glorificante de salvación. No podemos ni
ni querer, ni aparentar, ni lucir, y más aún en los carismas extraordinarios, que no son más visibles, ¿no? No debemos sentirnos los mejores, que estamos por encima de los demás. A veces esto se da en el ministerio de música, en el ministerio de alabanza. Cuidado con sentir que nuestro ministerio es el mejor que tenemos. Es que tenemos al mejor guitarrista, al mejor bajista, los coros, que estamos pues armados hasta los dientes. Y el resto pues simplemente son ministerios que están allí pues no de adorno. No podemos sentirnos los mejores o mejores que los demás. Jesús nos dijo, ¿no? Yo soy su Señor y su Maestro y les lavo los pies para que ustedes hagan exactamente lo mismo. Claro, lo importante, hermano, es evitar el extremo opuesto, el deseo inmoderado de los carismas o el reprimirlo, ¿no? Ambos son igualmente reprobables. O sea, el reprimir los carismas y el deseo desmesurado de los carismas. Debemos desechar todo, toda ambición, eliminar todo uso indiscreto. Y también es inadmisible dejarnos traumatizar por el temor o inhibirnos o inhibir todo carisma por el miedo. Es preciso contar con nuestra sana comprensión de los carismas, mi hermano, con la propia discreción y la de nuestros hermanos, con la ayuda de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, que llegarán si somos fieles al Espíritu. Los dones llegarán si somos fieles al Espíritu, de quien es el único dador de toda gracia. Así también, no comparemos nuestros dones o carismas con los dones de los otros. En ningún momento debemos sentirnos superiores o inferiores que las personas u otros siervos de Dios o de nuestros hermanos en nuestra misma comunidad. No podemos comparar los dones. No podemos comparar. Ah, no, es que ese predicador llega más, pues hermana. Es que este otro predicador llega menos. Es que este hermano de aquí tiene el carisma. Es que este tiene menos carisma. No comparemos a un predicador con otro predicador. No comparemos servidores con otros servidores. No comparemos una comunidad con otra comunidad. O un grupo de oración con otro grupo. No comparemos, mi hermano. Porque cada carisma que Dios nos ha otorgado para poder llegar a una persona en específico, pues el Señor sabe a quién lo da, cómo lo da, cuándo lo da. Un predicador sabrá cómo llegar a los jóvenes, otro sabrá cómo llegar a los matrimonios, otro sabrá cómo llegar a los movimientos, otro sabrá cómo llegar a X hermano, a Y hermano. Entonces, si no comparamos uno con el otro, tampoco te compares tú. En que yo tengo el don y el hermano que está allá tiene el mismo don, pero a él le va mejor. A mí me va peor, hermana. O yo tengo este don espiritual y él tiene el mismo don que yo. Pero como que él está menos que yo, ¿no? Tampoco es compararse. Ni tampoco con un predicador internacional o compararse con un ministerio, compararse con la iglesia, con el de la parroquia tal o del grupo tal, ¿no? No debe existir ninguna comparación. No podemos compararnos, ni comparar, porque los dones y los carismas que Dios ha dado son únicos, son irrepetibles, como la huella
de identidad es única en el planeta Tierra, todos tenemos una huellita. Otra persona no tiene la misma huella digital que tú y yo tenemos. Es único e irrepetible. Igual, si Dios ha dado el carisma de la predicación, no será el mismo del que Dios le ha dado a la hermanita Jennifer, o me ha dado a mí, o a la hermana Margot. A pesar que es el mismo carisma de la predicación, será para llegar a otro sector del pueblo de Dios, así decirlo, para llegar a otros corazones que necesitan, por así decirlo, ¿no? Al no comparar los dones de los demás, entonces entendemos que ninguno es superior y ninguno es inferior, sino que nos manejamos según nuestro carisma. Nos manejamos según el llamado de Dios de nuestro ministerio al lugar donde tenemos que llegar porque Dios allí nos ha puesto. Pues cada uno de nosotros contribuimos a la edificación de la iglesia, a la edificación del reino de Dios, trabajando en equipo. No estamos trabajando por separados, todos estamos trabajando en equipo. ¿Y cuál es el único afán y cuál es el único motivo? Es llegar con el evangelio a todas las naciones de la tierra. El objetivo es extender el reino de Dios. El objetivo es transmitir la palabra de Dios. El objetivo es dar lo que Dios nos ha otorgado a todos aquellos que necesitamos del mensaje de salvación. Así también, mi hermano, no debemos tener envidia de los dones de otros hermanos. Los carismas son complementarios. No podemos nosotros abarcar todos los dones, todos los carismas. Si tenemos el don de lenguas, por ejemplo, otro hermano tiene el don de interpretación de lenguas. No andemos envidiando los dones de los demás, como nos dice Lucas en el capítulo 10, que Jesús eligió a sus 72 apóstoles y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Si tú tienes la predicación y alguien más en tu comunidad tiene que tener el don de alabanza, y si puede tener ambos, gloria a Dios, que es quien lo ha otorgado, pero siempre hay uno primordial. A veces podemos decir, ay, hermanita, es que yo quisiera predicar como ese hermanito. Yo quisiera alabar como el otro hermanito. Es que quisiera tener el don de lenguas como tiene el servidor tal. Es que quiero tener el don de sanación. Quiero predicar como mi predicador favorito. Hermano, pero quizás Dios no ha querido darte ese don. Tú tienes lo que Dios te ha dado. No hay que ver lo que no tenemos, o sea, lo que Dios no nos ha otorgado, sino lo que Dios nos ha dado. Esto hace que el querer ser como el otro hace que no nos desarrollemos, que no demos frutos con nuestro don, por estar en busca del que tiene mi hermano tal, y reprimimos el nuestro. Y no lo damos a conocer, y no extenderemos el reino de Dios, y truncamos el plan de bendición en nuestra vida, en nuestras familias, y de todos los hermanos. Todos nos vamos complementando. Con un cuerpo es así. El corazón tiene una función, el estómago tiene otra función, el hígado, la mano, los ojos tienen otra función, hermanito. ¿Quién ha dicho que el ojo es corazón? ¿Que el ojo es estómago? ¿Que el ojo es hígado? ¿Que la boca es estómago, la boca es mano? No. Cada miembro del cuerpo tiene su función.
Cada cuerpo, cada lugar, cada sitio del cuerpo tiene realmente su trabajo. Y de esa manera se complementa, se arma el cuerpo místico de Dios. Y para que este cuerpo esté completo y funcionando de una manera en la que todos sus órganos, dice San Pablo, en un trabajo de unidad, en un trabajo complementario, en un trabajo de interacción del uno con el otro, tenemos que hacerlos crecer y desarrollar nuestros carismas. Cuídate, mi hermano, cuidémonos de tener envidia de los carismas de los demás, porque nos puede pasar lo mismo que les pasó a los judíos en la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, dice que cuando los judíos vieron las multitudes se llenaron de envidia y hablaban contra las cosas que Pablo decía, ¿no? Contradiciendo y blasfemando todo lo que decía Pablo. Al ver que posiblemente en un ministerio tenga mayor crecimiento, de repente hay mucha bendición, al ver que tal vez un predicador tiene mayor crecimiento, como les decía, mucha bendición, o un grupo, o un servicio, o un hermano de nuestra comunidad está creciendo con mucha bendición, y tal vez te llena de envidia. Terminarás hablando mal de él. La envidia te lleva a estos frutos de la carne, que no son nada buenos, la envidia, a contradecirlo. Y si tú empiezas a tener envidia de que tal vez un hermano está creciendo o está trabajando más o se está dando mucho más fruto, te empiezas a llenar de envidia y de que el resto está creciendo y tú no, pues vas a comenzar a difamarlo, vas a comenzar a hablar mal, vas a comenzar a contradecirlo en vez de llenarte el corazón de lo que el Señor te está dando. Eso pasa muchas veces, aunque quizás no podamos creerlo. Eso ocurre, mi hermano, en las comunidades, en los grupos de oración, hay también divisiones. Es que no pueden estar todos juntos, mis hermanos. Tú estás creciendo mucho, hay muchos líderes, ¿no? Cuidado, mis hermanos, estamos reprimiendo al Espíritu Santo. Entonces, el no ser agradecido, el jactarnos de los dones que Dios nos otorga, el compararnos con los dones y carismas de otros, el envidiar los dones de otros, todo ello reprime los dones, los apaga, los comprime, los frena al Espíritu Santo, frena el accionar del Espíritu Santo. Es decir, no nos abrimos a la gracia total del poder del Espíritu Santo. Y esto trae consecuencias, mis hermanos. Apagamos los dones y carismas en nuestra vida, en nuestra comunidad. ¿Y por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué con estas actitudes apagamos al Espíritu Santo? Porque lo entristecemos. Por la envidia, por el enojo, por los disgustos, los arrebatos, la maldad. Nosotros tenemos que tener pues siempre amabilidad, paz, alegría. Tenemos que valorar la amistad con el Espíritu Santo, más que nada en este mundo. Todos recordamos a David después del gran pecado que él cometió, que nos dice el Salmo 51, versículo 13, no apartes de mí, dice David, no apartes de mí tu Espíritu Santo, Señor. No me retires tu Espíritu Santo. David no dijo, no me quites mi reino, que es grande y maravilloso.
No me quites mis riquezas, no me quites el oro, no me quites esta mansión que tengo, no me quites los ejércitos. Dijo, no apartes de mí tu Espíritu Santo. No me dejes, porque también entendió que lo más valioso es su amistad y la presencia en el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Tener tan afianzada esa amistad con el Espíritu Santo, al punto de decir como David, no apartes de mí tu Espíritu Santo, Señor. La amistad del Espíritu Santo es algo que tenemos que cultivar todos los días, a cada momento, con el hablar, con el dialogar, con preguntarle el propósito que tienen nosotros en nuestras vidas. Permitir que el Espíritu Santo nos vaya instruyendo, permitir que el Espíritu Santo vaya encaminando, que nos vaya dando luz en cada paso. Si creemos o pensamos que el Espíritu Santo solo está para los días miércoles, a veces los días viernes que voy a la comunidad, o a veces los sábados de comunidad para cantar, para llorar, un rato, pues no, estamos equivocados. La amistad con el Espíritu Santo es un camino constante, permanente, a tiempo completo. Y esa amistad con el Espíritu Santo es el camino a la santidad. Y cuando nosotros descuidamos la amistad con Él, cuando descuidamos su maravilloso amor, es cuando lo entristecemos. Cuando creemos que está ahí por ley, pues porque tiene que estar ahí el Espíritu Santo, lo vamos olvidando. Y a veces en el propio camino, en el propio servicio, en las propias actividades que tenemos, lo vamos olvidando. Lo vamos dejando a un lado. La otra vez prediqué, ¿no? Que el Espíritu Santo está con nosotros. Les duró ese día, toda la semana, ¿se acuerdan? Que todo lo que hacían el Espíritu Santo estaba ahí, viendo lo que hacíamos, o lo estamos dejando a un lado, y a veces del Dios que tanto hablamos, de que ha hecho grandes cosas en nuestra vida, es el Dios que no estamos amando y ni estamos junto a Él. Y justo ayer escuchaba una historia de nuestra hermanita Margot, del chico que hablaba de su novia, ¿no? Ella canta hermoso, ella es bella, a todo el pueblo le decía, ¿no? Mañana, ¿no? Y por ahí pasaba el amigo sigilosamente, escuchando. Al siguiente día lo mismo, es preciosa, canta bello. Y ahí pasaba el amigo, escuchando lo que decía de la novia, y de pronto un día suenan las campanas de la iglesia, un matrimonio. ¿Y quién se casó? El chico que pasaba sigilosamente escuchando qué virtudes tenía la chica, ¿no? Mientras él hablaba de la novia, de la chica, y todos decían, ¿ella no era tu novia? Tú que nos hablabas todos los días de las maravillas que hacía ella, que tenía ella, pero sin embargo, ¿con quién se casó? Con el chico que escuchaba de ella, pero mientras el otro hablaba de ella, el otro hablaba con ella. Entonces nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros estamos más dedicados a hablar de Él y no estar con Él. ¿Por qué apagamos al Espíritu Santo, no? Por quedarnos con la antorcha encendida. ¿Cómo? Conocemos la historia de Samuel con David, ¿no? David tenía éxito en todas las misiones que Saúl le encargaba. Y Saúl le encargó el mando de todo su ejército, todo el pueblo quería a David, incluso los oficiales de Saúl. Cuando David volvió con el pueblo,
Después de haber derrotado a los filisteos, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl y al encuentro con tambores y arpas y con gritos de alegría, ¿no? Las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y el refrán no le gustó, pues comentó: a David le han dado 10,000 y a mí me han dado solo 1000. Ahora lo único que le falta es el reino. Pues no, a partir de ese día Saúl miró a David con malos ojos. Los carismas y los dones se apagan cuando los servidores caen en esta trampa de Saúl, mi hermano. Se quedan con la antorcha encendida. Cuando viene una persona nueva a la comunidad y esta persona nueva pues empieza a crecer, a tener la unción, esta persona canta mejor, predica mejor, empiezan a crearse celos en los servidores. Cuando al contrario debemos regocijarnos por lo que Dios está brindando. Sin embargo, lo que hacemos es ponernos celosos, envidiosos y mirar con malos ojos como lo hizo Saúl con David. Los celos son los que no nos permiten a nosotros crecer, son los que no nos permiten avanzar, no nos permiten que nuestras comunidades, mis hermanos, puedan transmitir esa antorcha encendida como en los Juegos Olímpicos. Recuerda, ¿no? En los Juegos Olímpicos se corre kilómetros con la antorcha y le dan la posta se la dan al otro para que el otro pueda seguir adelante, pero no es que el siguiente ya llega y prende el fuego olímpico, sino que queda otra más, y son varios los que toman la posta del fuego olímpico. Sin embargo, queremos ser vitalicios en nuestras comunidades o grupos de oración. No podemos ser emperadores. Que muere el emperador para que venga el nuevo emperador. No somos como el Papa, mis hermanos, que tenemos que estar hasta la muerte del titular. Tenemos que aprender a pasar el fuego de Dios ardiente como se nos dio a nosotros, a los demás también debemos dárselo. Muchos líderes hoy en día se quedan agarrando el fuego de Dios y no quieren darle a nadie nada. Es menos si ven a nuevas personas con un crecimiento o con un corazón más conforme a la gracia divina, ¿no? Que están creciendo en carismas, que están creciendo en su ministerio, que están creciendo en la predicación, que están creciendo y creciendo. ¿Y qué hacen? Los empiezan a ver mal, con envidia, no les permiten crecer, no les dan la oportunidad. En vez de que ellos puedan hacer más, simplemente los relegan a un lado, los dejan a un lado, los envidian. No caigamos en este grave pecado de la envidia. Si Dios está dando a alguien más, pues nosotros tenemos que regocijarnos, porque no está en nosotros el que podamos pues ser dueños de todos los carismas. Dios sabe a quién les da, cómo, cuándo, como les decía, ¿no? Y todo lo da para la edificación de la iglesia, y sabe cuál dar. ¿Cómo reprimimos, cómo apagamos los dones, el fuego del Espíritu Santo? Con la inmadurez de los carismas. En la palabra de Dios nos dice que tenemos que mantener el fuego ardiendo. En Levítico, más o menos, que este fuego sea perpetuo. Sin embargo, estamos haciendo que el fuego se vaya apagando cada vez más. En vez de poner más leña,
Estamos quitando leñas al fuego de Dios. Cuando nosotros recibimos la gracia del bautismo y se nos han entregado los dones y carisma, el carisma se nos entrega en su plenitud. Pero nosotros, en nuestra naturaleza humana, tenemos que aprender a conocerlos, a perfeccionarlos, a utilizarlos. Pero cuando no los estudiamos, cuando tú, mi hermanito, no conoces tu don, tu carisma, entonces estamos utilizando los carismas inmaduros en la iglesia. Y hay personas que se quedan con ese carisma, inmaduros por años, y en vez de hacer un bien, hacen un mal en la iglesia. San Pablo nos dice en la carta de los Hebreos, ¿no?, que debemos ser maestros después de tanto tiempo. ¿Cuántos años llevas en la comunidad? 10, 20, 8 años, 20, 25 años. Y en tanto tiempo y tan vergonzosamente en tanto tiempo, no hemos leído la Biblia completa, seguimos siendo niños espirituales, todavía necesitamos leche. Y aún así no hemos comprendido lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Pensamos que todo es lo mismo. Es una inmadurez en los carismas. Pensamos que por estar en el grupo X, que está en Caraballo, por el grupo que está en Bellavista, por hacer tantos servicios, estamos con Dios. Y no es así, mi hermano. No llegamos a conocer ni la Biblia y menos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. No los desarrollamos, menos llegamos a conocer al Espíritu Santo. No entendemos nada. Nos quedamos como niños pequeños que solo quieren leche espiritual y solo buscan sucesos, acontecimientos. ¿Cómo así, hermana? Hermanita, ¿cuándo es el siguiente congreso? A ese sí voy. Otro diría, ¿cuándo es el siguiente seminario? A ese sí voy. ¿Cuándo es el siguiente concierto? A ese sí voy. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en eso solamente? En los congresos, en los eventos, pero cuando se trata del caminar, del crecer, del servir, ahí no contamos con nadie. La inmadurez de los carismas es un gran peligro que hay en nuestra iglesia. Cuando somos simplemente católicos light, de bajas calorías espirituales, cuando no queremos crecer, cuando solo buscamos la leche materna, cuando estamos atrás solo del suceso, del acontecimiento, ¿no?, del concierto, del seminario, cuando nos quedamos, cuando no queremos procesos de crecimiento, que no solamente es ir los días miércoles, los días viernes, es hacer crecer tus carismas, desarrollar tus carismas, no retener los dones del Espíritu Santo. Queremos solo atajos cuando estamos necesitados nada más, cuando solo buscamos cosas extremadamente quizás extraordinarias y no buscamos la voz de Dios y no buscamos la amistad con el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano, y pedirle a Dios la gracia de crecer, la gracia de dar pasos firmes en la fe, pasos firmes a accionar, de comer comida sólida y dar comida sólida. Si tienes carismas inmaduros, ¿qué comida sólida vas a dar? ¿Realmente vamos a servir a la misión salvífica al que estamos llamados? Hay que pedirle a Dios la gracia de poder entregar a las demás personas
un alimento realmente espiritual a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino que te está pidiendo, ¿no? Si no creces, ¿qué le vas a dar? Hermanos, existe un poder y un amor del Padre Celestial que ha puesto a tu disposición, a nuestra disposición, en la persona del Espíritu Santo, que nos guiará y nos ayudará a afrontar y vencer todas las tentaciones. No dijo una, no dijo dos, todas las tentaciones. Y por eso también es muy importante la amistad con nuestro huésped del alma. Hermanos, tenemos que abrirnos a las manifestaciones del Espíritu Santo, cultivar los regalos, los dones y carismas, desarrollarlos y dar frutos. Dar frutos. Y quiero que en esta noche respondan a estas preguntas. ¿Cómo está tu relación, mi hermano, con la persona del Espíritu Santo? Tu relación con tu amigo, el Espíritu Santo, con el dulce huésped del alma. ¿Cómo está? Tú y yo hemos recibido en el bautismo al Espíritu Santo. ¿Hay algún carisma que el Señor ha hecho nacer en ti? En la gracia de su Espíritu, y que en tu comunidad cristiana han reconocido y alentado. ¿Ya te han dicho qué carisma? ¿Qué don? ¿Cómo te estás comportando con respecto a este don? ¿Lo vives con generosidad, poniéndolo al servicio de todos, o lo estás descuidando y terminas por olvidarlo? O quizás se te está transformando en motivo de orgullo, al punto que te lamentas siempre por los otros y pretendes que en la comunidad se haga todo a tu modo. Mi hermano, mi hermana, no caigamos en la tentación. Como te he dicho, el Espíritu Santo, Dios Padre Celestial, nos ha dado esa caja de herramientas. Ahí está listita, con su moño, si no la has abierto todavía. Ábrela. Nuevas cosas, nuevos carismas, nuevos dones. Si quieres salvar a tu familia, a tu amigo, a tu esposo, a tus hijos, en tu trabajo, no reprimas los dones del Espíritu Santo, no lo reprimas, más aún conócelo, estúdialo, perfecciónate, desarróllalo, pero no para sacar pecho con orgullo, para ser soberbio, no, sino que con humildad, con obediencia, con agradecimiento, estar dispuesto a darlos, a entregar tu vida por los demás y cumplir la misión salvífica a los que estamos llamados, mis hermanos. Esta noche vamos, pues, hermano Sandro, a orar, hermano Luis.